Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema continuemos a la meta, a la tercera regla de oro, tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Padre mío, derrama de tu Espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, el que no hace caso de la ofensa, el que no obedece a su carne, es prudente, es espiritual, porque el que es justo cuida de la vida de su prójimo, no le hace daño, mas el impío, el que no tiene piedad con su prójimo, el que obra en la carne, es una persona violenta, sangrienta. El que busca el bien de su prójimo hallará aceptación y apoyo en él, mas el que hace mal, éste le vendrá. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí nos habla el apóstol Pablo y dice que en todo Él nos ha enseñado, le ha enseñado a los discípulos que trabajando así, quiere decir haciendo las cosas como Cristo nos ha enseñado, ha sido ejemplo, se debe ayudar, que quiere decir amparar a los necesitados de Dios y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Quiere decir que si de gracia recibimos en Cristo, demos de gracia. Nosotros éramos igual que el mundo, pecadores, y Jesucristo nos ayudó a salir de ese pecado. Ahora, ayudémonos mutuamente con nuestro prójimo, haciéndole el bien, ayudándoles a todos aquellos que Dios coloque delante de nosotros. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 11. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El que siembra justicia tendrá galardón firme. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El que saciare, él también será saciado. El que procura el bien busca favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Aquí nos habla Dios en boca del rey Salomón y dice que la justicia de los rectos, o sea, los que obran para el Espíritu Santo, esa justicia los librará de pecar. Mas los pecadores,
sea, las personas que son irracionales, esclavos del pecado, serán atrapados en su pecado, o sea, serán esclavos de sus mismos pecados. El justo es librado de la tribulación, o sea, la persona que ora para el Espíritu es librado de la tribulación y de la angustia. Mas el impío, la que no tiene piedad con su prójimo, la que obra en la carne, entra en el lugar suyo, o sea, entra a la calamidad, a la adversidad, al sufrimiento en el lugar del justo, el que se ha portado bien en honra al Señor. Dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Entonces mira, hacerle el bien a nuestro prójimo es precisamente alegrarlos. Y nos alegramos nosotros mismos de ver a los otros alegres. Dice, mas cuando los impíos, los que no tienen piedad para con su prójimo, perecen, dejan de ser, hay fiesta. Tremendo. A su alma hace bien el hombre misericordioso, o sea, el hombre que tiene misericordia con su prójimo, que perdona, que lo ayuda, libra su alma de mala voluntad. Mas el cruel se atormenta a sí mismo, o sea, la persona que es violenta, que es sangrienta, se angustia a sí mismo, porque el pecado que haga, pues eso se le va a devolver. El pecado que haga, ese mismo pecado lo va a alcanzar. Escúchalo bien, eso es una ley espiritual en el Señor. Dice, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Quiere decir que el que hace justicia tendrá en Dios un premio duradero, de bendiciones, de bien, de paz. El deseo de los justos es solamente el bien, el deseo del hombre espiritual es solamente el hacer el bien, porque son obras en razón y en justicia. Mas la esperanza de los impíos es el enojo, o sea, la expectativa más segura para los que obran el mal es que se enojen cuando les viene el mal. El que saciare, él también será saciado. O sea, el que satisface con el bien, él también será satisfecho en ese mismo bien, porque eso va a recibir. El que procura el bien busca favor. Quiere decir que el que busca el bien busca atención y ayuda de su prójimo. Mas el que busca el mal, éste le vendrá, ese mismo mal. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Ciertamente el justo será premiado por Dios aquí en la tierra. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 22, 5, del 10 al 13, 19 y 18. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios
y es aprobado por los hombres. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo y nos cuestiona, dice, ¿tienes tu fe? Porque en Dios es lo más importante es la fe, porque Él es galardonador de ella. Entonces dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Quiere decir bendito el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba por bueno, o sea, en lo que considera por bueno. Cada uno esté plenamente convencido en su mente, o sea, cada cristiano esté seguro de lo que está pensando en hacer, porque todos esos pensamientos en la gracia deben de ser dirigidos a hacer bien. Pero tú vuelve y cuestiona al Señor, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué condenas en el mal a aquel prójimo que más adelante puede ser hermano en Cristo? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué lo desechas a aquel que puede ser tu hermano en Cristo Jesús? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, todos, sin acepción de que seamos cristianos o no, nos tenemos que presentar al tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras obras. De manera, dice la palabra, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo que hicimos en vida, porque ya aquí se está refiriendo al juicio final o después de muertos. Así que ya no nos juzguemos, no nos condenemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer en pecado al que Dios considera hermano. Y si Dios murió por el mundo, de ese mundo van a salir muchos hermanos para nosotros, personas convertidas a Dios. De allí que debemos de considerar todo lo que Dios nos ha hablado a través de estos mensajes. Sigue diciendo el apóstol Pablo, sigamos lo que contribuye, quiere decir lo que ayude a la paz, a la mutua edificación, allí donde nosotros podemos ayudar a que los que no han llegado a Dios se fortalezcan espiritual y moralmente. Porque el que en esto sirve a Cristo, por la obra que Él hizo en la cruz, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es considerado como bueno en los hombres. Hermanos, Jesucristo fue crucificado por amor al mundo. Escúchalo bien, al mundo. Y eso a nosotros los creyentes no se nos puede olvidar. Tampoco que nosotros salimos de ese mundo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a los demás? Por eso tenemos que entender a Dios. Y a todos Jesucristo nos puede salvar. Así como nos ha salvado a nosotros, la esperanza es que salve a los demás, inclusive a nuestra propia familia. Por eso es malo que hagamos o que sirvamos de tropiezo a los demás, que por nosotros ellos caigan en errores, en equivocaciones, en culpas. Por eso hay que considerar en el corazón y tener entre ceja y ceja, no obstaculizar la obra de Cristo por falta de conocimiento en la manera en que debemos de comportarnos, de conducirnos en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada vez que nosotros aflijamos o contristemos a alguien, ya no andamos conforme al amor de Cristo. Por eso no hagamos que se pierda aquel por quien Cristo murió. Que el Señor
te siga llenando de gracia. Amén.